Pequeños saltamontes, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a ver cómo conseguir que nuestra base o comunidad sea autosuficiente. Por cierto, tengo buenas noticias y es que ya he encontrado a nuestra mascotita, estaba en el campo haciendo amiguitos. Intenté jugar con ellos un rato al pilla-pilla, pero no paraban de arañarme, así que me cansé, me subí al coche y me fui. Por cierto, tenéis que ayudarme a ponerle nombre, así que dejadme nombres en los comentarios. Dejando las buenas noticias de lado, vamos a darle caña al tema. Para los que no sepáis de qué se trata, una base o una comunidad autosuficiente es aquella que al final del día cubre todos los gastos que tengamos en recursos, para que no tengamos que estar nosotros constantemente farmeando y podamos dedicarnos a hacer misiones, despejar infestaciones, destruir núcleos de plaga o simplemente a hacer el cabra. Por ejemplo, si tenemos una comunidad con 3 sobrevivientes y entre ellos pues consumen 3 raciones de comida al día, si instalamos un huerto, una hidroponía o un puesto avanzado de comida, pues tendríamos eso cubierto y no tendríamos que andar constantemente buscando comida. Para empezar, tenemos que abrir nuestra pestaña de recursos y ver qué es lo que estamos gastando y qué es lo que necesitamos. Y una vez tengamos esto claro, tendremos que empezar construyendo nuevas instalaciones y mejorando las que ya tenemos. Las instalaciones principales y que suelen estar en todas las bases son el centro de mando, que lo tendremos que mejorar al nivel 3 para tener espacios extra y poder establecer más puestos avanzados. El taller también, que lo tendremos que subir a nivel 3 para que nos dé materiales, y la enfermería no recomiendo subirla a nivel 3 porque pasa a consumir más recursos y tenerla a nivel 2 pues es suficiente para que cure a nuestros sobrevivientes de forma pasiva y que nos deja crear los calmantes que iremos necesitando. Una vez aclarado esto, vamos a ir con esta comunidad que tengo aquí, que vamos a usar de ejemplo. La dificultad está en zona de terror y tenemos a 8 sobrevivientes que los desgraciados comen como si no hubiera un mañana. Y para saciarlos yo he puesto una hidroponía que nos da bastante comida y solo necesita un espacio pequeño. Para mejorar aún más la producción le podemos poner modificaciones. Yo en este caso le he puesto el fertilizador que nos mejora la producción un 50%, pero que hay otros que pueden ser mejores o peores. Lo malo de esta instalación es que necesitaremos energía y agua para hacerla funcionar. Yo en este caso le he puesto un puesto avanzado en una central eléctrica y he aprovechado un pozo que tenía en la base, que espero que no salga ninguna niña de ahí. Lo bueno de esto es que ya pasamos a tener energía y agua para toda la base, que nos vendrá bien para otras cosas, aparte de que sube la moral de nuestra comunidad. Obviamente no todas las bases vienen con un pozo, así que podréis conseguir agua instalando un recolector de lluvia o un destilador, que también os vendrá bien para poner ciegos a base de busca casero. Pero después nada de conducir, y menos en un mundo postapocalíptico, que os veo venir, También podéis conseguir agua poniendo un puesto avanzado en una estación de bombeo o en una planta de tratamiento de aguas, aunque si veis esta última, disfrutar del olor a caca. También he puesto un área de montaje que nos hace un mantenimiento gratuito de todas las instalaciones que consumen materiales al día, como por ejemplo la hidroponía o una enfermería a nivel 3. Aparte de que también reduce los tiempos de construcción, pero bueno, esta instalación es más opcional dependiendo de si mejoráis la enfermería al máximo y de las otras instalaciones que pongáis. Como podéis ver, tengo la enfermería a nivel 2 como os he dicho antes, porque si la mejoramos a nivel 3 pasa a consumirnos uno de materiales al día, aunque a mí me daría igual porque tengo el área de montaje, pero si no la tenéis vosotros, mejor dejarla así. El centro de mando es importante subirlo a nivel 3 para desbloquear 2 slots de puestos avanzados. Para el quinto necesitaríamos modificarlo con una antena de señal que podemos fabricar nosotros mismos en nuestro taller, y si ya queremos los 6 slots, que sería el máximo, tendríamos que conseguir la antena parabólica, que como podéis ver pues yo no la tengo, pero se consigue looteando o comerciando. En cuanto a puestos avanzados, como veis yo tengo 5 y lo que he hecho es mejorarlos al máximo porque ahora se puede para obtener el máximo de recursos. Son un poco caros, pero os recomiendo que mejoréis los que más necesitéis y los demás poco a poco. Y respecto a los puestos avanzados, no los pongáis todos juntos, sino bien distribuidos por todo el mapa, para que siempre tengáis uno cerca, ya sea para curaros, cambiar de personaje, coger munición o dejar cosas. Y por último, y es muy importante para conseguir que vuestra comunidad sea autosuficiente, tendréis que subir a todos vuestros sobrevivientes a posición de héroe para que os den el bonus de héroe, que pueden ser camas, más mano de obra, influencia o medicamentos y comida cada día. Sin olvidaros de quintas habilidades como la pesca, que nos dan 2 de comida al día por cada personaje que la tenga. Y como podéis ver, con la combinación de todas las cosas que hemos ido viendo, pues yo he conseguido no solo una comunidad autosuficiente, sino que me van a sobrar recursos a lo largo del tiempo, en una base mediana y que todavía me sobran 2 espacios para poner cualquier otra instalación. Y bueno, pequeños saltamontes, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, apoyarlo con un fuerte like, suscribiros y activar la campanita si todavía no lo estáis. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, dejármela en la caja de los comentarios. Yo os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.